Bueno, este capítulo lo iniciamos entonces cuando, regresando de Cuba, paso por Madrid y me encuentro con Perón. Estaba clandestino, estaba con nombre supuesto, de manera que busco el modo de entrar en la casa sin decir quién soy. Y después de algunos intentos consigo ser aceptado en una entrevista colectiva, que fue muy gracioso porque, bueno, no entendía. Perón hablaba con una mano sobre una gran Biblia y tenía un grupo de estudiantes que yo no sabía quiénes eran, y se mezclaba la sociología y la política con la religión y las políticas mundiales. Bueno, a lo largo de la entrevista descubro que él estaba hablando a un grupo de la iglesia libanesa. Eran estudiantes, creo que de teología. Y entonces, bueno, cuando termina la entrevista, bueno, todos se van despidiendo, Perón nos despide en la puerta, y yo me retraso, busco razones para quedarme atrás, y cuando Perón me ayuda a poner el abrigo, le digo: general, yo no soy el que soy, yo no soy Cohen, soy Rulli, ¿no? Y entonces Perón me dice: ah, usted es el que mató al policía. Fue muy gracioso, porque dije: no lo maté, general, lo herí nada más. Entonces, bueno, pero tenía así la presente, ¿no? la anécdota. Entonces yo le dije: no lo maté, no, lo herí nada más. Y bueno, dice: ¿por qué no me viene a ver? Claro, yo estoy viniendo de Cuba, le digo, estoy con mi familia y con una serie de problemas. Me arregla una entrevista para el día siguiente. Y ahí, bueno, conversamos gran parte del día. Conversamos, digo yo, porque, bueno, al principio, por supuesto, yo les pongo una serie de razones y una serie de propuestas que no encuentro que lleguen a buen fin. Siento como que hablamos lenguajes diferentes, ¿no? Y, por ejemplo, cuando yo le hablo de la lucha armada, él me habla del camión de armas que había robado Íñiguez en el año 60, 61 de Rosario y que se había perdido. Cuando yo le hablo de la guerra de guerrillas, él me habla de que no puede ser que nos comamos las mulas, como en el caso de Ñancagoazu, en Bolivia. Había una cosa que a mí me dejó confundido, ¿no? Y que, por supuesto, con el enorme respeto que merecía Perón en nosotros, hizo que me callara, porque estaba absolutamente sobrecogido de encontrarme con una especie de bisabuelo vivo, ¿no? Me parece esto importante porque entiendo que hay una generación que después lo va a ver, que ya no siente igual, que emocionalmente no siente igual. Pero también siento, y a través de los años he reflexionado en esto, que yo me anticipé a tratar de debatir con Perón en los marcos de un paradigma y de un lenguaje que él no había incorporado. Y esto fue la causa de que me afectó mucho durante años esta entrevista, cuando un año después yo noto por los libros y por los análisis de época que evidentemente muchos de los guerrilleros que después fueron montoneros u otros podían dialogar en términos similares con la comprensión de Perón. Cuando yo hablé con Perón me daba la impresión que él todavía no había incorporado un lenguaje común, que no teníamos un lenguaje común. Esto es lo que sentí. Y que ahora imagino que además no teníamos, aquellos que compartíamos estos paradigmas, no teníamos un lenguaje común con toda una generación, con una generación mayor que la nuestra, que se habían formado en otros parámetros, en otros epistemes, y que de ninguna manera podían suponer
que en un grupo de vanguardia, que si uno se lo imagina, incluso se los imagina en el ejército del Che en Bolivia, la vanguardia era un grupo de macheteros que iban abriendo caminos, que en esa vanguardia o foco estuviera la conducción política. Esto era demencial, ni siquiera el Che lo hizo. Y sin embargo era lo que se nos enseñaba, ¿no? Justamente yo cuando estoy con Perón, estoy tratando de asimilar algo terrible que descubrí en Cuba, y es que la revolución no se hizo en Cuba tal como nos lo indicaron, donde la guerrilla no vivió del respaldo campesino, sino del respaldo de las organizaciones estudiantiles y urbanas del movimiento 26 de julio. Descubrir esto y descubrir también que en los últimos meses de su gobierno o de su tiranía, Batista había liquidado prácticamente el 90% de la dirigencia urbana del 26 de julio, me llevó a comprender que no necesariamente había mala fe en la historia que se cuenta de la Revolución Cubana, sino que había un extravío de su propia experiencia. Sobre todo se da en el caso del Che. 6 meses antes de que el Che condujera el ataque, le preguntan al Che por uno de los principales dirigentes de Santiago de Cuba, por Fran País, y el Che dice que no habló con él. Le preguntan, pero si hubo una reunión de comandantes, ¿cómo no estuvo usted con él? Y el Che dice, yo no tenía grado para hablar con él. Yo era un teniente médico. O sea que la desaparición masiva de la conducción hace que gente como el Che pase al frente, pero en unos meses nada más, unos meses horrorosos en la represión urbana, donde se desgasta el ejército de Batista y sobre ese desgaste baja la guerrilla de las ciudades, perdón, la guerrilla del Moncada, y encuentra un gran respaldo popular, pero sin líderes. Y tengo que creer que esta era la mirada que el Che y la experiencia que el Che tenía de esa revolución, absolutamente sesgada, pero honesta de parte de él, hasta el punto que él muere tratando de hacer lo que en la Revolución Cubana no se hizo jamás, pero que él estaba convencido, sobre todo a través del libro de Regis Debray, de que había sido ese el camino. Todo un tema tremendo. Pensar que la batalla la dábamos contra el imperialismo yanqui, cuando en realidad eran los franceses los que estaban conduciendo la lucha contrarrevolucionaria en la Argentina desde el año 60. Y si este proceso de lucha revolucionaria hubiera provenido del peronismo, lo habría sabido. Pero lamentablemente no provenía del peronismo. No tenía las experiencias históricas del peronismo y las menospreció. Y tenía la experiencia cubana, que en realidad era una versión sesgada de lo que había que hacer. Era un manual equivocado. Y por ese camino fuimos. Y así llego yo, después de una serie de aventuras, porque soy detenido en Montevideo, y tengo una experiencia con los Tupamaros de 2 años en la cárcel, y después tengo una experiencia en Chile con el Chile de Allende, donde sigo en contacto con los Tupamaros, con los montoneros, y vuelvo a la Argentina en el 71 y me encuentro otro país, de nuevo un país cambiado, donde muchos de mis antiguos compañeros ya están encuadrados en organizaciones armadas, donde se ha puesto de moda ser parte de las formaciones especiales y donde no hay lugar para la gente que tiene una historia como la mía, un liderazgo anterior a esta etapa. Los años 70, los terribles años 70. Termino radicado en La Matanza, organizando en un espacio socialmente muy salvaje una juventud peronista, teniendo a corto plazo conflictos con montoneros, conflictos que tenían que ver con el respeto por la gente, con algunos compañeros militantes
de países latinoamericanos que nos habían acompañado. Recuerdo que teníamos, con conocimiento de todo el barrio, refugiada a una compañera anarquista del Uruguay en una casa de seguridad, y un día me avisan que los montoneros la sacaron del lugar para poner a heridos suyos, sin haberle pedido permiso a ninguno de los líderes del barrio. Tenemos una reunión con montoneros para que nos den alguna explicación, y en vez de darnos la explicación nos agreden. Nunca habíamos visto semejante soberbia, un autoritarismo pero espantoso, sobre todo de parte de muchachas, eran mujeres, y además sabíamos que eran de clase alta, de clase muy alta. Estábamos en un barrio que era casi una villa miseria. Nunca, en muchos años había visto tal orgullo de clase, tal soberbia, ¿no? Los echamos del barrio. Se fueron al barrio vecino, nos armaron una juventud peronista paralela. Pasaron las cosas más terribles. A corto plazo descubrimos que tenían más fuerza que nosotros, pintaban por todas partes. Nosotros no teníamos ningún vehículo, teníamos uno, y bicicletas. Ellos tenían 10, 20 vehículos, truchos, por supuesto. Nunca entendí cómo tenían tanta gente. Pasaron 40 años hasta que lo entendí. Conocí un viejo en San Pedro que me contó que él militaba en La Matanza. Toda la zona de Varadero, San Pedro, Arrecife, San Nicolás, militaban en La Matanza. 2 o 3 veces por semana pasaba un colectivo, los reunía, y 50, 60, 100 muchachos iban a militar, a pintar paredes en La Matanza. No podía creerlo. En aquella época revolucionaria jamás, nuestros criterios éticos eran muy estrictos. Jamás hubiéramos ido a hacer número a otro barrio, porque hubiera sido algo casi pecaminoso, ¿no? Ellos lo hicieron desde siempre. Terminamos teniendo relaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y les dijimos, nosotros sabemos que ustedes son marxistas-leninistas, nosotros no, pero ustedes son una formación especial y nosotros los respetamos. Y ustedes se manejan dentro de un esquema que Perón respalda. Los montoneros no. Dejaron de ser formación especial y se autodenominan organización político-militar. O sea, están cuestionando la conducción estratégica de Perón desde el año 71. No queremos trabajar con ellos. Preferimos trabajar con un grupo de izquierda. Comenzamos a trabajar y fue muy buena la relación con Osatinsky, con Paco Urondo y con un montón de compañeros. Cuando Perón regresa en noviembre del 72, ellos nos convocan a una reunión y nos dicen: pensamos que esto va a terminar mal, que esto va a terminar en una insurrección popular, y nosotros hemos comprometido todos nuestros cuadros y todo nuestro dinero y nuestras armas en lo que pueda ocurrir. Está todo a disposición de la gente. Dice, nosotros les pedimos permiso para colocar varios vehículos en la zona y les pedimos que nos lo cuiden. Le dijimos que sí. Y después, con mucha timidez, nos dijeron, y de todo lo que hemos repartido nos quedó un bolso con algo de dinero. Si ustedes no se ofenden, se los damos para que ustedes lo inviertan. Y éramos una juventud de varios centenares de parias, marginales, salvajes, en una matanza absolutamente salvaje también. De manera que, me acuerdo, y era todo democrático, a tal punto que cuando abrimos el bolso y vimos el dinero, los compañeros no podían creer, nunca habían visto tanto dinero. Ni lo volverían a ver seguramente. Éramos tan locos que una vez intentamos, me acuerdo que se hizo en una asamblea donde había 150 compañeros y estábamos discutiendo de política. Uno pide la palabra desde el fondo, o sea que todo el mundo lo escuchó,
y dijo, yo quiero saber si los compañeros piensan que yo no tengo pelotas, quiero que se discuta aquí. Y entonces le dijimos, se llamaba Rata, le dijimos, Rata, nadie duda de tus pelotas, ¿por qué decís una cosa como esa? Dice, porque supe que fueron a desarmar un policía y no me llevaron. Entonces, bueno, yo dije, trágame tierra porque vamos presos, no. No, era una zona liberada, o sea que se podía decir cualquier cosa, se podía, y yo lo probé porque en algún momento andábamos con una ametralladora colgada por la calle y no pasaba nada. O sea, no se podía creer, todo el mundo sabía todo, pero era un barrio entero o barrios enteros que sabían todo lo que hacíamos y nos protegían, ¿no? Es una situación extraordinaria. Bueno, en este contexto, me acuerdo que un grupo con este dinero sale a buscar armas porque Perón regresaba, ¿no? Y empiezan a visitar todas las ferreterías de la zona de La Matanza porque se vendían escopetas en las ferreterías. Y no quedaban más armas, la gente había comprado todo. Las 22, los matagatos, no quedaba nada. Terminamos comprando equipos de comunicación, radioteléfonos para armar un dispositivo, justamente, que además todo terminó empapado por la lluvia, y además superado por la cantidad de personas que invadieron Ezeiza, en medio de la lluvia, del barro. Todos nuestros dispositivos militares quedaron inundados, sobrepasados, y al final dejamos los autos con las armas, lo que sea, y nos fuimos también a recibir a Perón. Así terminó todo el aparato militar. Pero fue muy, muy bueno para nosotros encontrar ese contraste esa noche anterior a la llegada de Perón. Por una parte la FARC, que no eran peronistas, ofreciéndonos todo lo que les quedaba, pensando que el mundo terminaba ahí o que se iniciaba otra época. Y por otra parte, en nombre de Montoneros, Galimberti, que también quiere hablar esa noche. Lo recibimos para hablar a nombre de Montoneros, y nos ofrece la intervención al Partido Justicialista de La Matanza. Esto fue 24 horas, en las 24 horas anteriores al regreso de Perón. Es increíble el contraste, ¿no? De los que estaban apostando todo sin ser peronistas a ese momento y los que estaban especulando políticamente. Bueno, yo pienso que ese traspaso de formaciones especiales a organizaciones político-militares entraña el deseo de liderar un proceso. Y aquí lo que existe es que hay un nuevo sector social que está luchando por dominar el proceso revolucionario del peronismo. En realidad son los hijos de los sectores medios que habían sido gorilas en el 55. Es un pensamiento que comparten muchos compañeros, creo que está también Llegó carta de Perón, de Monzón. O sea, hay una violencia que se aprendió en el 55, que es la violencia de las bombas desde los aviones, y que nosotros no teníamos. Realmente esa juventud peronista en la resistencia de aquellos años fue una juventud con una violencia casi artesanal, preocupada por no llegar a la muerte del otro, con conflictos de conciencia. De ninguna manera fue lo que aprendimos después, lo que aprendimos en Cuba. O sea, se hablaba de aniquilamiento. Me parece que la idea del aniquilamiento nosotros no la teníamos, ¿no? Y esto va a marcar, con lo que ocurre en los años 70, un abismo, ¿no? Un abismo. Se pierde la humanidad. El tipo de organización que teníamos nosotros preservaba nuestra humanidad. Convertir la organización revolucionaria en un instrumento a semejanza del enemigo nos hizo perder nuestra dimensión humana. Muchas veces les dijimos a los montoneros, si la guerra revolucionaria la llevamos más allá de las armas de mano y las botellas de nafta, el pueblo deja de acompañarnos, porque lo dejamos afuera. Bueno, no se escuchó. En aquellos años yo tuve un gran privilegio en aquellos años de La Matanza, y fue conocerlo a Rodolfo Kusch. Rodolfo Kusch para mí es uno de los hombres más importantes del pensamiento americano y particularmente del peronismo.
y me abrió a una dimensión nueva que estaba en consonancia con muchas cosas que intuía, por supuesto. Y la necesidad del arraigo, la necesidad de pensar América profunda, el hecho de que no tengamos todavía una identidad y un rostro propio, pero que simplemente hay que aguardar que llegue el tiempo adecuado para que podamos mostrar el rostro. Creo que que Rodolfo Gunter Kusch fue un zapatista anticipado, ¿no? O los zapatistas son kuschianos postreros, ¿no? Los años 70 son años que han marcado a toda una generación. Son años de tanta densidad que parece que la Argentina no puede dejarlos atrás. No terminamos de resolverlos, los arrastramos de una manera fantasmal y lo vivimos en situaciones a veces penosas y groseras, como si volvieran a repetirse. Para los que veníamos de la lucha peronista, fue muy doloroso ver cómo se abortaba un intento, cómo había casi un pensamiento mágico. O sea, se mataba a Rucci y luego se lo acusaba a Perón de tener las piernas cortadas. Había una manera de visualizar las cosas sin comprender el contexto en que se daban, ¿no? O sea, hay una anécdota que cuenta Alcira Argumedo, cuando Perón le pide a los jefes guerrilleros: déjenme hacer política y ustedes ocupen el campo de la retaguardia estratégica. Y Firmenich le dice a Quieto: este viejo de mierda nos manda al patio del fondo. O sea, no podían entender la política, no entendían la política. El tema tiene que ver con los modelos revolucionarios. O sea, el mejor líder de una guerrilla es el que sabe desarmar policías. El problema es que en un momento dado ese desarmador de policías, que equiparado a un ejército regular sería un buen suboficial, llega a general de brigada, pero sigue siendo con esa mentalidad, sigue teniendo la misma mentalidad de suboficial. No se ha formado en ninguna escuela, ni ha tenido ocasión de leer nuevos libros, sino los manuales de la propia organización. Y el tema de la guerrilla en la Argentina fue ese. Lo que tuvimos es una conducción de ineptos, no de ineptos para los desarmes y para construir casas de seguridad, ineptos para la política. Y la soberbia de clase que arrastraban les impidió aceptar que hubiese otros hombres formados para el pensamiento estratégico, que no fueran ellos. Para no verlo como una situación de conflictos psicológicos y personales, digamos que hubo una lucha de clases, evidentemente. Una lucha de clases donde algunos lideraron a los sectores medios y pretendieron quedarse con el manejo del movimiento de los trabajadores. Y detrás de cada muerte, más allá de que esos líderes fueran corruptos, había algo que no se explicaba. ¿Con qué autoridad se los mataba? Sino con el odio de clase de sus padres. O sea, para los padres esos líderes eran negros de mierda, para sus hijos esclarecidos eran burócratas traidores. Todo un tema. Nos arrastraron a todos a una hecatombe. Terminaron pareciéndose al enemigo, lo exacerbaron. Nunca supieron prever que los asesores franceses los estaban esperando a ellos y nos estaban esperando a nosotros. Simplemente como en la película La batalla de Argel, que uno de los jefes le dice al oficial: déjalos que crezcan, cuanto más crecen mejor. Donde agarremos a uno a través de la tortura podemos
comenzar a comprender cómo se manejan y a llenar los ravioles de un esquema. Es cuestión de tiempo nada más. Los dejaron crecer, los dejaron engordar y después nos liquidaron a todos y liquidaron también la industria y con la industria liquidaron a la clase obrera argentina y liquidaron las memorias populares de la Argentina y todos volvimos a 50 años atrás. Hay unas cosas muy interesantes que dice Perón a propósito de esto. Dice, si alguna vez llegase a haber otro golpe, el pueblo quedará tan derrotado que la vuelta constitucional servirá solamente para garantizar con el voto popular los intereses del imperialismo y de sus cipayos nativos. Tal cual. Esto se lo cuenta a su biógrafo y es lo que ha ocurrido hasta ahora. Cada elección no hace más que profundizar la dependencia de la Argentina. En otro lugar, dice Perón, y está hablando de aquellos años 70, me parece que con esto yo terminaría este periodo. Si este proceso democrático se transforma alguna vez en auténtico movimiento revolucionario, será porque no lo hará el peronismo solo, sino toda la opinión del espectro popular, consustanciado en un mismo horizonte, pero será también porque no lo hizo esta juventud, sino otra, que cambiando su criterio de interpretación de la realidad, descubra por dónde pasa el verdadero sentido revolucionario de los acontecimientos. Este es el espíritu con que Perón llega a convocar a todos los sectores y a decir que el proyecto ya no es del peronismo, sino de la nación argentina. Y añade Perón, yo estoy viejo, pero no soy ningún pelotudo. Si realmente tuviera la convicción de que la revolución se escribe con sangre, ya les hubiera dejado el camino expedito a los jóvenes, pero tengo miedo que la sangre que corra en el futuro no sea justamente la que ellos creen que debe correr, sino la de ellos mismos. Esto lo dice en el año 74. Cuando digo esto, continúa, pienso en la infinidad de jóvenes que corren detrás de una consigna que creen revolucionaria sin detenerse a pensar cuánto posee dicha consigna de carácter realmente popular. Esa juventud que hoy sigue a sus dirigentes revolucionarios, ¿sabe si realmente sus jefes están jugados por las mismas consignas que les venden a ellos? Estoy seguro que por la extracción a la que pertenecen y por los contactos que mantienen, estos líderes de pacotilla pueden mandar a la muerte a toda una generación. Bueno, ahora estamos juzgando a los genocidas, pero nos cuesta hablar de esos líderes revolucionarios, entre comillas, que mandaron a la muerte a toda una generación. Los años de la cárcel a mí me sirvieron para encontrarme a mí mismo, encontrar una nueva espiritualidad y descubrir, quizá por la influencia también de la época y de la literatura, porque alguna vez me llegó al calabozo, me llegó Mutantia y supe de Carlos Castaneda y las enseñanzas de Don Juan, me llegó Ilia Prigogine, me llegó Thomas Merton, y empecé a descubrir en los finales de una prisión horrenda, allá por los 80, 81, yo salí a finales del 81, me escapo de la Argentina, y me voy con un pequeño bagaje de nuevas certidumbres, de que el mundo se está abriendo una situación en la cual cada uno pesa, y lo que cada uno hace, y las propias responsabilidades, y la conciencia de cada uno inciden en una situación nueva que estamos viviendo. Los años en Europa me van a permitir descubrir no solamente el ecologismo y descubrir a las minorías, trabajo mucho con pueblos aborígenes en Suecia, hago agricultura en España primero, después en Suecia, retomo a Rodolfo Kusch para mantener una lectura desde América. Pero sobre todo me permite revisar cosas de la vieja militancia peronista, ¿no? y de todos estos esquemas que habíamos sufrido en realidad en las propuestas revolucionarias, ¿no? En España, por ejemplo, bueno,
Tengo la experiencia de un líder montonero, Néstor Scipioni, edita Las dos caras del terrorismo, un libro absolutamente olvidado, porque es un libro donde cuestiona durísimamente a montoneros desde su propia experiencia, ¿no? Era médico, terminó suicidándose, los dolores que tenía por el cáncer fueron muy terribles. Creo que se mata en el año 82, 83, pero este libro es un libro que va a dividir al exilio, sobre todo porque me piden que lo presente al libro en Barcelona, y yo lo presento sin conocer al autor, pero lo presento desde mis nuevas vivencias, desde la experiencia de la oración, desde la experiencia del sí mismo, desde la experiencia de las prácticas de supervivencia en la cárcel y en la tortura, de encontrar nuevas fuerzas y de sentir que tanto dolor y tanta muerte no podía justificarse por lo que hoy se llama el PBI y que parece enamorar a muchos viejos compañeros. Y por eso me parece importante recordar algo que hemos dicho. La muerte y el dolor de tanta gente no puede haber sido para que simplemente tengamos más niveles de crecimiento. Nos proponíamos otra cosa. Quizá la felicidad del pueblo, pero quizá mucho más que la felicidad del pueblo. Pero no tener más carreteras o más automóviles. Ninguno de nosotros hubiera arriesgado su vida y la de sus familiares para tener más carreteras y más automóviles como hoy se propone a todo lo largo de América Latina. El crecimiento o la idea del crecimiento en los marcos de una modernidad dependiente y colonizada es como un cáncer. Y somos pocos los que seguimos levantando, los que levantamos esta bandera, la bandera del decrecimiento, que estamos aprendiendo a unirla con la bandera de la decolonialidad. O sea, con Aníbal Quijano y con otros, estamos tratando de reencontrar a nuestros viejos maestros. En este nuevo siglo, los jóvenes leen a Frantz Fanon y leen de nuevo a Rodolfo Kusch. Y encuentran en aquellas viejas banderas de la liberación nacional un modo de contestar a la modernidad que se nos ofrece, una modernidad que no queremos. Aprendí en Europa, relacionándome con los sectores que estaban volviendo de la modernidad, a valorar formas alternativas de vida. Aquí parece todo lo contrario, queremos ser como los europeos, cuando los europeos ya no quieren ser como fueron. Nosotros, que tenemos un acervo, que tenemos una cultura inmensa, que no la valoramos, que no valoramos ni las semillas que tenemos, hemos dejado que se pierdan para comprar las semillas transgénicas que las corporaciones nos venden. El exilio me permitió descubrir, por ejemplo, a las corporaciones transnacionales. No es lo mismo que el imperialismo yanqui. Las corporaciones han cambiado nuestra vida, nuestra forma de vivir y de comer. Se han adueñado de la mesa familiar, han secuestrado nuestras vidas, modificándonos los hábitos. Y ahora pensamos en función de la vida que las corporaciones nos han dado y gritamos contra el imperialismo y nos sentimos de izquierda, cuando en realidad estamos secuestrados por las corporaciones. No podemos pensar ni en el socialismo ni en nada en la medida en que no seamos capaces de liberarnos de ese encierro que tenemos y que está dentro nuestro. Cuando no tenemos responsabilidad, cuando no nos sentimos responsables por el medio ambiente. Toda esta deriva histórica, ideológica, nos ha llevado a redescubrir los escritos de Perón del 72. Perón en el 72, porque conocía el encuentro de Estocolmo, el primer encuentro sobre medio ambiente de las Naciones Unidas. Él escribe la Carta a los Pueblos del Mundo, donde anticipa todas las premisas ecológicas que hoy se están manejando. Anticipa cómo se va a dar la lucha del mundo y de la humanidad en el próximo milenio, por alimentos, por el agua, por las tierras. El peronismo, o en gran medida el peronismo y la izquierda argentina, se negaron a reconocer esos escritos de Perón absolutamente anticipatorios,
que además fueron leídos por Yolanda Ortiz en el año 73 de manera oficial a nombre de la Argentina ante las Naciones Unidas. O sea, el ecologismo, tal como lo vivimos, es una continuidad de aquel peronismo. Creer en Rodolfo Kusch y que los pueblos de América Latina todavía deben usar máscaras como los zapatistas porque no tienen la oportunidad de un rostro propio, también tiene que ver con nuestra herencia del peronismo. Comprender que el pueblo trabajador y los más pobres son los que tienen que guiar este proceso. Y que en las luchas ideológicas también se dan las luchas de clases en las cuales un sector trata de dominar a otros. Y comprender que en los 70, a través de una propuesta de élite revolucionaria, vanguardista, foquista, se dio la lucha de clases y la preeminencia de un sector sobre otros para desplazar el manejo popular de la cosa y de la insurrección y de la guerra que nosotros teníamos en mente desde el 55, es muy importante. Porque aquel sector elitista y vanguardista hoy nos propone aumentar el PBI. Hoy nos propone transformar a los representantes de las corporaciones, verlos como una especie de burguesía nacional, para de alguna manera con Gramsci y con algunas ideas de manuales mal comprendidos, llevar adelante un proceso muy parecido al que están llevando las empresas con la responsabilidad social empresarial y otras. En un aderezo, en una melange muy extraña, donde izquierdas y derechas se mezclan, pero derechas e izquierdas pertenecieron o fueron parte de un proyecto de la modernidad europea que nosotros estamos revisando. Y lo estamos revisando desde el punto de vista de la sociedad rural exterminada, de la gente que no vivía en las ciudades, de la gente que fue reprimida, desde los luditas, desde los insurrectos, desde los rebeldes, que también existieron en América. Y ya no queremos ser militantes, sino que reivindicamos a los guerreros, a los que preservaron su espiritualidad y una propuesta que estamos tratando de recoger.